Buenas y bienvenido a la sección de resolución de problemas correspondiente al capítulo Ley de Coulomb por el profesor Beltrán. Antes de continuar, es importante que se suscriban al canal y así ayudarán al crecimiento del mismo. Y cualquier sugerencia me lo hacen llegar. Problema. Tres cargas de igual magnitud Q están fijas en los vértices de un triángulo equilátero del lado A. Se desea colocar una cuarta carga Q sub 0 en un punto de tal manera que quede en equilibrio bajo la acción de las fuerzas repulsivas de las otras tres cargas. La respuesta del problema es que D o Y va a ser igual a A entre la raíz cuadrada de 3. Aquí tenemos nuestras tres partículas ubicadas en los vértices del triángulo equilátero. Como podemos observar, las tres partículas son de igual magnitud y de igual signo. El punto de equilibrio se supone que debe de estar a lo largo del eje Y. Si colocamos la partícula suponiendo a lo largo del eje Y, pero por encima del triángulo, el punto de equilibrio nunca va a existir porque la sumatoria de las fuerzas siempre va a dar hacia la parte superior. Pero ¿qué ocurre si colocamos el punto de equilibrio en un punto ubicado a lo largo del eje Y, pero en el interior del triángulo equilátero? Como las tres cargas son iguales, el punto de equilibrio va a estar exactamente en el centro del triángulo equilátero. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si la carga inferior sería el doble de las dos partículas superiores? El punto de equilibrio estaría un poquito más arriba del punto central. Y si sería de menor magnitud, estaría un punto por debajo de la parte central del triángulo. Como nuestro problema nos dice que las tres cargas son idénticas, el punto de equilibrio debería estar entonces en el centro del triángulo. Vamos primero a desarrollar nuestro problema desde el punto de vista geométrico y posteriormente lo vamos a demostrar que en realidad el punto de equilibrio va a ser D, que va a ser igual a A entre la raíz de 3. Vemos entonces, si trazamos una línea formando, recuerden que como es un triángulo equilátero, este ángulo completo es de 60 y la mitad sería entonces de 30. Queremos determinar la distancia D que hay de la carga Q al punto central, que va a ser la misma distancia del punto central a la otra carga Q de la parte entonces superior. Como aquí se forma un triángulo equilátero, podemos desarrollar y calcular la distancia D. Vemos entonces, voy a llamar esto D, independientemente de donde yo coloque el punto central, este punto, la distancia de esta carga al punto central y del punto central a esta carga siempre va a ser la misma. La que va a variar va a ser D' dependiendo del valor de la carga inferior. Como estamos suponiendo que las tres partículas son de igual magnitud, D' nos debería dar exactamente igual a D. Desarrollando geométricamente, vean, este es un ángulo de 30 grados y aplicando la definición del coseno del ángulo, que sería que el coseno de 30 grados va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso es A medio, dividido entre la hipotenusa, que es D, y nos da entonces, despejando D en mi problema, nos queda que D va a ser igual a A entre 2 veces A por el coseno de 30 y nos queda finalmente que D va a ser ', a entre la raíz de 3, que es lo que tenemos aquí. Pero esto es desde el punto de vista geométrico. No sabemos cuánto vale D'. No sabemos tampoco cuánto vale el valor de Q. En este caso, en mi problema, estamos suponiendo que Q es igual al valor o la magnitud de las dos cargas superiores. El valor de D' nos debería dar entonces exactamente el valor de D. Vamos entonces a desarrollar el concepto de la ley de Coulomb para demostrar que D' es exactamente igual a D, que es A entre la raíz de 3.
Como podemos observar en el triángulo inferior, el problema nos dice que la partícula Q sub 0 que estoy colocando en el centro, aquí en este punto, es positiva. Esto nos está indicando, vamos a etiquetar nuestras partículas, es decir, vamos a llamar, vean, como el sistema queda en equilibrio, la sumatoria de toda la fuerza sobre la partícula Q sub 0 debe ser igual a 0. Etiquetando nuestras cargas, vamos a llamar esta carga 1, vamos a llamar esta carga 2 y vamos a llamar esta que tenemos aquí, la carga 3, y la que está en el centro, vamos a llamarla Q sub 0. Esto quiere decir, por el principio de la superposición, que la fuerza de la partícula 1 sobre la partícula 0, vean como ambas son positivas, la partícula Q sub 0 va a experimentar una fuerza de repulsión dirigida en esta dirección, más la fuerza de la partícula 2 sobre la partícula Q sub 0 también va a experimentar una fuerza de repulsión dirigida en esta dirección. Y por último, la fuerza 3,0, como podemos observar, como ambas son positivas, la fuerza 3,0 va dirigida hacia la parte superior. Cuando hacemos el análisis vectorial, vamos a observar que la fuerza 1,0 va a tener dos componentes, igualmente la fuerza 2,0, y la fuerza 3,0 va a tener una sola componente dirigida verticalmente hacia arriba. Vamos entonces a calcular la fuerza 1,0. La fuerza 1,0, vean, de acuerdo a la figura, va a tener dos componentes. Una componente 1,0 horizontal a lo largo del eje X y una fuerza vertical a lo largo del eje Y. Como podemos observar en la figura, vean, la componente X va a ser positiva de 1,0X y la componente Y de la fuerza 1,0 va a ser negativa. Esto quiere decir entonces que la componente 1,0X va a ser igual a su magnitud multiplicado por el coseno. Este ángulo que está aquí de 30 grados va a ser exactamente igual al ángulo de 30 grados que tenemos aquí, y sería entonces que la fuerza 1,0X va a ser igual a la fuerza 1,0 por el coseno de 30, dirección Y, menos la fuerza 1,0 por el seno de 30 en dirección J. Igualmente, vean, la fuerza 1,0, que es la magnitud, aplicando la ley de Coulomb, recuerden que va a ser igual a la constante K por el producto de las cargas dividido entre la distancia que hay entre esta partícula y esta partícula al cuadrado. Es decir, que la magnitud de la fuerza 1,0 va a ser igual a la constante K por el producto de las cargas, que en este caso son iguales, que va a ser igual a K por Q al cuadrado, o por Q sub 0, es independiente. Esto va a ser igual entonces a K por Q al cuadrado entre la distancia D al cuadrado. Ya tenemos el desarrollo para la fuerza 1,0. Posteriormente vamos a introducir el valor de su magnitud aquí en el vector fuerza 1,0. Desarrollando para el vector fuerza 2,0 nos va a dar exactamente igual, vean, pero hacia la izquierda, recordando que este ángulo que está aquí es de 30 grados, esto aquí es de 30 grados, y va a tener dos componentes, ambas negativas, la componente 2,0X hacia la izquierda y la componente 2,0Y también hacia la parte inferior. Y nos queda entonces que la fuerza 2,0 vectorialmente va a ser igual al negativo de la magnitud de la fuerza 2,0 por el coseno de 30 dirección Y menos la fuerza 2,0 por el seno de 30 en la dirección J. Y recordando que la magnitud de la fuerza 2,0 va a ser igual a K por Q al cuadrado entre la distancia al cuadrado. Ahora vamos con la fuerza 3,0. La fuerza 3,0 observamos que va exactamente hacia arriba y no tiene
dos componentes, sino una sola que es en forma vertical y positiva. Esto quiere decir que la fuerza 3,0 va a ser igual a K por Q cuadrado entre D', vea la distancia que hay aquí, es D' al cuadrado en dirección J. E introduciendo nuestra fuerza 1,0 y nuestra fuerza 2,0 y la fuerza 3,0 en la ecuación 2, que es la que tenemos aquí, y desarrollando, observamos, vean, que la fuerza 1,0 vectorialmente, que va a ser igual a la fuerza 1,0 por el coseno de 30 en dirección Y, menos la fuerza 1,0 por el seno de 30 en dirección J, que es lo que tenemos aquí. Ahora vamos con la fuerza 2,0, que es esta que tenemos aquí, que es menos 2 veces la fuerza 2,0 por el coseno de 30, menos la fuerza 2,0 por el seno de 30 en dirección J, más la fuerza 3,0, que es K por Q cuadrado entre D' al cuadrado en dirección J. Ahora, esto lo igualamos a 0, según el principio de equilibrio, que es lo que tenemos aquí, y desarrollando, recuerden que la fuerza 1,0 va a ser igual a la fuerza 2,0 y va a ser igual a K, como podemos saber aquí, que va a ser igual a K por Q al cuadrado entre D al cuadrado. Como la fuerza 1,0 es igual a la fuerza 2,0, podemos ver que en magnitud ambas son idénticas. Desarrollando, vean, colocamos que la fuerza 1,0 por el coseno de 30 en dirección Y, menos la fuerza 2,0 por el coseno de 30 en dirección Y, como las magnitudes son iguales, estos se cancelan. E igualmente la fuerza 1,0 seno de 30 menos la fuerza 2,0 por el seno de 30, como son iguales y ambas son de signos negativos, esto me va a dar entonces menos 2 veces la fuerza 1,0 por el seno de 30 en dirección J, más la fuerza 3,0 en dirección J, y esto lo igualamos a 0. Desarrollando, nos queda entonces que la fuerza 3,0, esto como está negativo, pasa al segundo miembro con signo positivo. Y nos va quedando que la fuerza 3,0 va a ser igual a 2 veces la fuerza 1,0 por el seno de 30. Esto quiere decir entonces que la fuerza 3,0 va a ser igual a K por Q al cuadrado entre D' al cuadrado. Y esto va a ser igual a 2 veces la fuerza 1,0. Pero la fuerza 1,0 es K por Q al cuadrado entre D al cuadrado multiplicado por el seno de 30, y el seno de 30 va a ser igual a 1/2. 2 con 2 se nos cancelan, K con K se nos cancelan, y Q al cuadrado y Q al cuadrado también se nos cancelan, y nos va quedando que D' al cuadrado va a ser igual a D al cuadrado. En conclusión, D' va a ser igual a D, que va a ser exactamente igual a A entre la raíz de 3. Y esto es lo que se quería determinar. Ahora, en el desarrollo, para no escribir mucho, ustedes observarán y se preguntarán por qué yo coloco Q cuadrado. Bueno, ustedes pueden ver colocado también Q por Q sub 0. Al final del desarrollo, al colocarlo aquí, también se van a cancelar. Es decir, que el valor de si las tres cargas en los vértices del triángulo son del mismo signo y de igual magnitud, el valor de D va a dar el mismo valor independientemente del valor de la carga que voy a colocar en el centro. Ahora, yo los invito que ustedes hagan el mismo problema, pero me coloquen en el centro del triángulo una carga negativa de cualquier valor y me desarrollen el problema. Bueno, espero que esta aclaración de este problema les sirva de mucha ayuda y nos veremos entonces en la próxima sección de problemas. Gracias.